muy bonita la letra. Pero ellos cantaban, ¿verdad? Y se sentían contentos, alegres de estar cantando lo que cantaban. Y a veces, hermanos, nosotros como cristianos, a veces nos da pena, ¿verdad? Nos da cierta eh, vergüenza. Pero hermanos, hoy usted y yo estamos aquí para alabar y glorificar a Dios. Estamos con vida, tenemos salud. Quizá ha menguado un poco nuestra salud, quizá, pero a pesar de eso podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Y no tenemos, hermano, por qué sentirnos apenados o avergonzados de alabar a Dios con nuestras gargantas, con nuestras voces. Hoy podemos alabarle porque Él es fiel, Él ha sido bueno, nos ha sostenido, hermano. Qué precioso es el Dios en el que usted y yo hemos creído, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras eh, debilidades, el Señor se ha mantenido fiel y firme para con nosotros. Así que, ¿qué le parece si oramos en esta tarde? Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras insuficiencias, reconociendo, Señor, que no merecemos tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Sin embargo, Señor, por pura gracia hemos recibido tu perdón, tu misericordia se ha derramado sobre nosotros por pura gracia y te estamos agradecidos por eso, Señor. Queremos suplicarte en esta tarde, limpies nuestras vidas, santifiques nuestros corazones, nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu gracia y seamos edificados, Señor, para la gloria de tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, te pedimos todos, que tu Espíritu Santo venga a preparar nuestros corazones para tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga esta palabra a nuestras vidas, seamos confrontados, seamos redarguidos, seamos alentados, seamos confortados, seamos, Señor, lo que necesitamos ser en esta tarde por parte de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite, Señor, que tu iglesia sea edificada, Señor. Y aquel que estará escuchando esta palabra, pero no es parte de tu iglesia, sea confrontado, pero también sea, Señor, atraído a ti con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, con cuerdas de justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Atráenos a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a estar entonando un par de alabanzas al Señor. Amén. Esta comienza con un salmo. Es una cadenita de coros, pero comienza con un salmo. Y vamos a invitarles, hermanos, para que en el nombre de Jesús alabemos y glorifiquemos a Dios. Ese brazote que se vio ahí es el de Miguel, que me trajo un vasito de agua, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Gracias, gracias Dios por salvarme a mí. Gracias, gracias Dios por salvarme a mí. Perdido fui y Él me encontró, ahora mi alma al cielo va. Gracias, gracias Dios por salvarme a mí. Por eso vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Él. Por eso vivo enamorado, vivo enamorado, vivo enamorado de Él. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi
vida y no la quiere dejar. Conmigo andaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo a mi vida llegó y lo transformó todo. Cristo a mi vida le dio una nueva esperanza. Cristo hoy quiere venir y morar en tu alma, amigo. Ríndele todo tu ser y feliz tú serás. Para poder alabar a Dios, para poder alabar a Dios, para poder alabar a Dios se necesita un corazón para decirle que le ama, un corazón para decirle que le quiere, y unas manos para adorar, y unas manos para adorar. Aleluya. Todo lo que necesitas, hermano amado, es un corazón dispuesto a adorar a Dios. Todo lo que Dios demanda es eso, un corazón dispuesto a alabarle, dispuesto a glorificar su nombre, dispuesto a exaltarle, un corazón agradecido. Ayer, antier, escuchábamos a estas personas que cantaban aquí a un lado de mi casa bajo una rocola, y le cantan al mundo, le cantan al caballo, le cantan a la cerveza, le cantan al alcohol, le cantan a las drogas, le cantan a la mujer, le cantan al perro. Bueno, usted y yo podemos hoy alabar al creador de todas estas cosas, hermano, al que merece ser alabado, al que merece ser glorificado. Y hermano, yo sé que a lo mejor no cantamos como los ángeles, ¿verdad? A lo mejor no cantamos con aquella voz de tantos talentosos que hay cantándole a Dios, pero usted y yo, hermano, podemos cantarle con todo nuestro corazón. Eso es lo único que Dios demanda. ¿Usted cree que si Dios exigiera una bella voz para la alabanza de su nombre, no nos la habría dado? Pero Dios no nos demanda una excelente voz. Dios nos pide, y fíjese lo que le estoy diciendo, Dios nos pide que le alabemos con gozo, con un corazón sincero. Nunca nos dice con una buena voz, nos dice que con bocinas, nos dice que con salterios, con arpas, con decacordios, nos dice que con instrumentos de música, pero nunca nos dice, adórenme con una buena voz, si no, no me adoren. Dios dice, adórenle los santos de Dios, adórenle los ángeles de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, se gozan en su Rey, alaban su nombre con danzas, con panderos, amén, pero nunca dice con una buena voz. Así que, hermanos, si usted tiene una buena voz, adore a Dios, y si no tiene una buena voz, adórele con más ganas, amén, porque Dios lo que quiere, hermano, es un corazón agradecido, sincero, que le adore, que le alabe, que le glorifique, que le exalte, amén, aleluya. ¿Qué le parece si entonamos una alabanza más? Y después de esto pasamos a la predicación de la palabra, amén. Traigo un mensaje bastante largo, así que espero en el Señor poder avanzar conforme a su voluntad, así será, amén, aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Amor es el Señor que no puedo comprender, que me amará a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante
Padre de Jesús, que me quiere revelar a mí su justicia en la cruz. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí. Siendo lo que soy, es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos, hables a nuestras vidas, Señor, prepara nuestro corazón, redarguye, exhorta, reprende, levanta nuestro corazón, Señor, conforme a nuestra necesidad. Dios, habla en nuestras vidas. Padre, te pedimos por Derek, este pequeño, Señor, nos están haciendo llegar esta petición, Dios, que oremos por este pequeño que pues necesita quimioterapia, Señor, y no hay. Señor, extiende tu mano de sanidad sobre este pequeño, Señor. Yo creo, Señor, que más que quimioterapia, tú puedes proveer sanidad para su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, clamo delante de ti, poniéndome en el lugar de sus padres, Señor. Me pongo en el lugar de sus padres, Señor, y clamo por la vida de este pequeño, Señor, Derek, que esté en tus manos, rogándote, Señor, tú te glorifiques en su vida, Padre. Lo entregamos en tus manos porque solamente tú tienes el poder para sanarle. Solamente tú tienes el poder para llevarlo a la eternidad y la autoridad está en tus manos, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te suplicamos por él, por su familia, por sus padres, por sus hermanos, si los tiene, tíos, primos, qué sé yo, Señor. Prepara el corazón de la familia, Padre, pero nuestra petición, Dios, es que tú hagas la obra de sanidad en este pequeño, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y nos presentamos nosotros mismos en tus manos, rogándote, Señor, que limpies nuestras vidas de todo cáncer llamado pecado. Señor, límpianos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Santifica nuestros corazones para que tu palabra germine y dé fruto al 100%, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Y pensando en este pequeño, quiero testificarles, hermanos, que Miguel está muy bien, gracias a Dios. Él desde que recibió ese trasplante, él está perfectamente bien. No puedo decir que está sano porque es una terapia diferente, pero Dios ha obrado maravillosamente en Miguel. Y si la persona, mamá o papá de este pequeño Derek que está viendo, quiero decirle que toda nuestra confianza, toda nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Todas nuestras oraciones estarán con ustedes. Creo que el Señor tiene el poder para obrar en su niño, como lo ha hecho en Miguel. Y creo con todo mi corazón que Dios tiene la voluntad para glorificarse en este pequeño. Sea que Él lo quiera llevar a la eternidad o sea que Él lo quiera dejar, Él está en sus manos y debemos de confiar en que Dios hará lo mejor para Derek y para la familia. Amén. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos. Quiero llevarlos, si usted me hace el favor de acompañarme. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiero llevarlo a 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Gloria al nombre de Jesús. Si usted trae el yelmo de la salvación, yo le invito para que no se lo quite, pero si trae la concha de tortuga, quítesela porque es momento de recibir palabra y espero en Dios, hermano, poderle transmitir el mensaje tal cual Dios me lo transmitió a mí. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ya sabrá por dónde va. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dijo el apóstol Pablo, dura palabra es esta. Hermano, no quiero predisponerle, no quiero que su corazón se cierre a la palabra. Simple y sencillamente quiero que sepa que a veces Dios nos habla de una forma muy amorosa, y esa forma amorosa de Dios a veces toma una forma rígida, dura, áspera. Sin embargo, no deja de ser amorosa. Y esta palabra, hermanos, quiero decirle que esta mañana que estaba buscando lo que Dios quería que habláramos esta tarde, recordé el domingo pasado, y lo recordé precisamente por este texto que acabamos de leer. Como algunos se dieron cuenta, el domingo pasado estuvimos transmitiendo el mensaje desde el Hospital Morelos porque uno de mis hermanos no está bien de salud. El punto es que estando ahí en espera de noticias, llegó un pequeño grupo de personas y llegaron con la intención de predicar un mensaje y de orar por los enfermos, según lo que yo pude percibir. El punto es que estando ahí, hermanos, ellos llegaron diciendo que ellos eran la única iglesia verdadera. No recuerdo muy bien su mensaje completo, pero algo que se me quedó muy grabado, y es porque lo repitieron constantemente, es que ellos eran la única iglesia verdadera porque ellos eran bautizados en el nombre de Jesús, no del Padre, no del Hijo, ni del Espíritu Santo. Ellos dijeron que esos eran títulos, pero que el único nombre de Dios era Jesús. No el Padre, no el Espíritu Santo, Jesús. Y ellos hablaban de que el único Dios verdadero es Jesús, no el Padre y no el Hijo, no el Espíritu Santo, sino Jesús. Esto, hermanos, entre otros argumentos que ellos esgrimieron, se me vino de nuevo esta mañana a la mente mientras preparaba este mensaje, pero no entendía por qué hasta que el Espíritu Santo me trajo a este texto, 2 Corintios 13:5, que, como acabamos de leer, nos invita a hacer un examen personal, un examen que en este momento considero vital para la Iglesia de Jesús, para todos aquellos que nos hemos identificado como hijos, adoptados, si usted quiere, pero hijos, al fin y al cabo, hijos de Dios. Hoy podemos ver cómo se han levantado infinidad de sectas que afirman tener la única verdad completa, y esto es una señal de una secta, no de una religión, no de una iglesia, sino de una secta. Todo aquel que afirma tener la única revelación divina, completa, etcétera, etcétera, no es otra cosa que una secta. Hemos visto, hermanos, cómo hay personas que afirman tener una nueva revelación divina, incluso han desechado la Biblia y han comenzado a predicar de sus propias revelaciones. Por ahí dice la palabra del Señor: hay de aquellos que predican sus sueños, ¿verdad? Soñé, dice la palabra, ¿verdad? Hay de aquellos, dice. Entonces, hay gente que se ha levantado con una nueva revelación, ¿verdad? Y hacen sus propios libros y venden infinidad de libros y comparten sus libros. Bueno, comparten a través de una módica cantidad, ¿verdad? Sus libros, su revelación divina, según ellos, que acaban de recibir. Una revelación que, si usted se va a la Biblia, no la va a encontrar aquí. Por eso venden sus libros. La verdad es que el Señor dice ahí en Apocalipsis que el que le agregue a la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Hay personas que esgrimen una unción más completa que la que tuvieron los apóstoles primitivos, etcétera, 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 y etcétera. Pero, ¿y nosotros, hermano? ¿Estamos en la verdadera fe? Hoy más que nunca es necesario que estemos bien seguros de cuál es la roca en la que estamos cimentados. Y no se trata de poner a prueba la roca en la que estamos cimentados, la roca ya está más que probada. Se trata de poner a prueba nuestra firmeza en esa roca. No sé si me estoy haciendo entender. Se trata de poner a prueba qué tan firme estoy yo en la fe que he recibido. Fíjate lo que dice el texto que acabamos de leer, ahí en
Corintios, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, aquí no se trata de que yo examine a cada uno de los que están viendo este video. Aquí no se trata de que los que están viendo este video, me examinen a mí. Dice, examínate a ti mismo, examinaos a vosotros mismos. Y dice, si estáis en la fe. O sea, yo tengo que examinarme a mí mismo si estoy en la fe. Ahora, la fe lo voy a mencionar un poquito más adelante si el tiempo nos alcanza. La fe tiene que ver con dos cosas, en dos esferas importantes. La primera, creo, es la acción de creer. La fe como acción. ¿Creo o no creo? ¿Tengo fe o no tengo fe? Esa es la primera situación que tenemos que ver, ¿sí? Examínate a ti mismo si estás en la fe, si crees o no crees. La otra forma de fe o la otra forma de ver esto es que creo. Una cosa es la acción y otra cosa es el contenido de la fe. Yo puedo decir creo, ¿sí? El problema es cuando la pregunta es ¿qué creo? ¿Me estoy haciendo entender? Yo puedo decir creo esto, creo aquello, creo para allá, creo para acá, pero aquí la fe se va a dos esferas, a dos alusiones diferentes. Una es creo o no creo, la otra es qué es lo que creo. Y este es el propósito de este mensaje, hermanos, o el tema de este mensaje es el examen de nuestra fe. Yo voy a examinar mi fe a la luz de la Escritura y usted tiene que examinar su fe a la luz de la Escritura. Yo no puedo examinar mi fe a la luz de lo que dice fulano, sutano o perengano. Yo tengo que irme a la Escritura y ver si en la Escritura está cimentada mi fe o no, ¿sí? Entonces, para que un examen nos arroje un resultado veraz y objetivo, es necesario que en dicho examen se hagan las preguntas correctas. Otro pastor y yo tuvimos que hacer nuestra secundaria abierta. Y cuando tuvimos nuestros exámenes, aquel pastor sabía que yo estaba estudiando por un lado y yo sabía que él estaba estudiando por otro lado. Cuando nos hicieron los exámenes, que pudimos volver a platicar sobre esto, me decía el hermano, oiga hermano, de todo lo que usted estudió, ¿qué venía en el examen? Le dije, absolutamente nada, hermano. Y le dije, ¿y en el suyo? Dijo, igual, dijo, nada de lo que estudiamos venía en el examen. Hermanos, para poder tener un examen veraz y objetivo, es necesario que en dicho examen se hagan las preguntas correctas. En estos tiempos de tanta confusión, por no decir de vital importancia, que es necesario que nuestra fe sea examinada. Es de vital importancia que nuestra fe sea examinada. Entonces, para poder examinar nuestra fe necesitamos hacernos ciertas preguntas. Y la pregunta primera que yo quiero hacer en esta tarde es, ¿creo que la Biblia es la palabra de Dios? Esa es una pregunta bien importante y usted dirá, oiga hermano, pues la está predicando a la iglesia, a los cristianos, que lo que nos conectamos para verlo. Déjeme decirle que hay personas que no son cristianas que se están conectando. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se están conectando o que estarán viendo este video por YouTube más adelante. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Pero esta pregunta no es nada más para los inconversos, no es nada más para los no creyentes o para los que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Esta pregunta, hermanos, es perfectamente válida también para nosotros que decimos que somos iglesia, para nosotros que decimos que somos hijos de Dios. Por mucho tiempo, la palabra de Dios ha sido atacada de las formas y maneras que usted se pueda imaginar. Vamos a 2 Timoteo. Voy a basar mucho el mensaje en 2 Timoteo, de hecho. Capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de la siguiente manera, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, ¿creo que la Biblia es la palabra de Dios? Esta es una pregunta muy importante. Muy importante. Más de lo que usted se puede imaginar.
Muchos pseudocientíficos se han dado a la tarea de desmitificar las escrituras. ¿Qué es esto de desmitificar? De sacarle los mitos, quitarle los mitos. O sea, ellos afirman que las escrituras contienen mitos, ¿sí? Incluso se han infiltrado, fíjese bien, se han infiltrado este tipo de escépticos en las iglesias. De tal manera que cuando estábamos allá en la sierra había una canción que cantaban los hermanos, y en esta canción era una canción tipo mariachi, ¿no? Y la cantaban muy seguido. Y un día le llamé yo a un hermano y le dije, oye hermano, quiero hablar con usted respecto a esto. Y lo llamé a cuentas en cuanto a esa alabanza. Le digo, oiga hermano, ¿cómo dice esa canción que cantan de que el diablo, que puro mito, que no sé qué? Y ya se puso a cantármela. Y la canción decía, a mí no me espante el diablo, se me hace que es puro mito, nomás que se me aparezca y ya verán qué bonito, decía la canción. Yo no sé de dónde le encuentran lo bonito al diablo, para empezar. Pues era un ángel, ¿verdad? Pero desde acá me están dando acá los tips, ¿verdad? Pues era un ángel. Déjeme decirle que el Señor dijo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, perdió lo bonito. Perdió aquella hermosura, aquella perfección, ¿sí? Bueno, el asunto es que le digo, bueno, a ver hermano, venga para acá, quiero hablar con usted respecto de esto. ¿De dónde saca usted que el diablo existe? ¿Quién le ha dicho que el diablo existe? Me dice, pues la Biblia dice, hermano. Bueno, pero usted me está diciendo con esta canción que el diablo es puro mito. Entonces, ¿la Biblia tiene mitos? ¿Dice mentiras la Biblia? Es una pregunta interesante, ¿no le parece? Porque usted y yo decimos que somos cristianos. Porque usted y yo decimos que somos salvos por la fe. Fe. Y si nosotros, amado hermano, no estamos entendiendo la realidad de que la Biblia, ojo con lo que le voy a decir, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Quiero ser muy claro, ¿sí? En este sentido y en todos los sentidos posibles. Incluso traje aquí algunos ayudas visuales. Cuando usted dice, me voy a tomar un café, y usted toma café, usted no está tomando café puro. Y usted me dirá, no, pues no, ya está más maquilado que qué. Pero aunque usted tomara, agarrar el grano de café del árbol, y usted dice, voy a beberme una taza de café, y usted se avienta el grano a la boca, el grano de café a la boca, usted no está bebiendo café, está comiendo café, ¿sí? Pero cuando usted va a la cocina, calienta el agua, le pone una cucharada de café, le pone azúcar al gusto, si es que le gusta con azúcar, si no le gusta con azúcar, pues no le pone azúcar, ¿verdad? Hay quienes le ponen crema, otros le ponemos leche, ¿sí? Hay quienes le ponen un pan encima. Pero cuando usted, yo le pongo dos, dice Judith, bueno, cuando usted le pone agua a su café, usted no está tomando café, usted está tomando una bebida que contiene café. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted le pone azúcar al café, cuando usted le pone leche o crema, usted está tomando una bebida que contiene agua, café, leche o crema y azúcar. Ahora usted dirá, es que yo me lo tomo sin azúcar. Bueno, si usted se va ahí al frasco del café regularmente, dice 20% de azúcar, 15% de azúcar, 10% de azúcar. En fin, ¿a qué lo quiero llevar con esto, hermanos? La Biblia no contiene café. ¿Sí? La Biblia es café puro. No sé si me estoy haciendo entender. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por mucho que mucha gente quiera tergiversarla y quiera dar su propia interpretación y quiera darle su propia traducción, quizá, como los testigos de Jehová. Pero la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios se cumple. No sé si se está descargando por ahí. ¿Está conectado ahí? Que se me está apagando el teléfono. Déjame entrar por acá entonces.
Gloria a Dios. Para los que me siguen viendo por aquí, hermanos, debo decirles que se me descargó otra vez el teléfono. No sé por qué se me está descargando si lo tengo aquí conectado a la luz. Pero vamos a tratar de abrir el Facebook aquí en la computadora y vamos a tratar de transmitirlo desde aquí. Siempre batallo con la computadora, por eso no lo hago desde aquí. Si regularmente lo grabo y luego lo paso a YouTube. Pero permítame tantito, hermano, me está abriendo aquí la computadora y vamos a entrar inmediatamente con la palabra del Señor. Amén. Permítame tantito. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabe a Dios mientras está ahí viéndome aquí batallando con la computadora, hermano. Deje que Dios siga hablando a su vida, que Dios siga glorificándose. Amén. Vamos a entrar aquí. Mientras tanto, vamos a... Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí estamos ya entrando, hermanos. Vamos a esperar que la computadora nos diga que estamos en vivo y vamos a continuar con la predicación. Amén. Esperamos en Dios, hermanos, que el Señor se siga glorificando en sus vidas. Amén. Que no se nos acabe el gozo porque se nos acabó la pila del teléfono. Está muy lento esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a entrar aquí. No me permite. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Vamos a seguir con nuestra predicación. ¿Sí? Ya luego lo pondremos por YouTube para que toda la iglesia lo pueda ver. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, decíamos que hay personas que tratan de desmitificar la Biblia. ¿Sí? Por ahí nos quedamos. Hay personas que tratan de decir que la Biblia tiene mitos. Y les repito, esto se ha infiltrado incluso en la misma iglesia a través de pseudo alabanzas, ¿verdad? Que de repente, dependiendo del gusto de la persona, lo llevan a sentirse a gusto, lo llevan a sentirse bien, a mover el pie, qué sé yo. Pero el asunto aquí, hermanos amados, es que nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es verdad, que verdaderamente la Biblia es palabra de Dios. Si somos honestos en nuestra búsqueda de la verdad, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las culturas que de repente los científicos utilizan, porque hay científicos que dicen, bueno, lo que pasa es que hay otras culturas como los sumerios, como los griegos, como los romanos, que son antes de los judíos, que son antes de la Biblia, y que de ahí los israelitas empezaron a tomar escritos de tanto de los sumerios, como de los griegos, como de los romanos, como de los asirios, como de los sirios, en fin, de toda la gente de su lugar, y empezaron a adaptar la Biblia a su manera, a como a ellos les gustó, a como ellos lo entendieron. Pero déjenme decirle, hermanos amados, que muchos de los escritos de la palabra del Señor son antes de estas culturas. O sea, las narraciones que estas personas hicieron, alrededor de 40 escritores que tuvieron su parte en la Biblia, escribieron cosas que ellos mismos fueron testigos. Si somos honestos, nos daremos cuenta de que muchas de las culturas a las que los pseudocientíficos atacan
o de aquellos a los que las escrituras se refieren son culturas postjudaicas, como los griegos, los romanos, o sea, fueron después del Antiguo Testamento, algunos de ellos. Ahora bien, muchos creyentes han sido bombardeados con argumentos en contra de la inspiración de las escrituras, por personas que atacan la fe del creyente, afirmando que creer en el Evangelio es cometer suicidio intelectual. O sea, si yo creo en la Biblia, estoy suicidando mi intelecto porque la Biblia me pide una fe ciega. Déjame decirte que no. He escuchado personas, me han dicho muchas personas, es que la Biblia es para creerla, no es para entenderla. La pregunta es, ¿cómo puedo yo creer algo que no entiendo? Mire, cuando Cristo y los apóstoles demandaron de un hombre que ejerciera fe en su vida, no se trataba de una fe ciega, sino más bien de una fe inteligente, una fe razonada, una fe que tuviera una base sobre la cual estar cimentada. En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. La fe de Pablo no era una fe basada en lo que alguien más dijo. La fe de Pablo no era una fe basada en lo que a alguien más se le ocurrió. La Biblia dice que Pablo iba por el camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, y llevaba cartas de los sumos sacerdotes para arrestar a todos aquellos que predicaran el nombre de Jesucristo. Sin embargo, cuando iba por el desierto del camino a Damasco, y de repente una luz lo rodeó de resplandor alrededor de él. Y estamos hablando de que era aproximadamente el mediodía. Y en medio de ese resplandor, Pablo cae al piso, queda ciego y dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Y entonces una voz le responde desde esa luz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darle patadas al aguijón, dar coces contra el aguijón. Ahí empieza la fe de Pablo, porque Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y estaba hablándole a Jesús, a aquel cuya fe perseguía. Él dice, yo sé a quién le he creído. Y Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Mire, hermano, programas de televisión como los presentados en History Channel, por ejemplo. Yo sé que no todos tenemos acceso a televisión por cable, pero hay quienes la tienen. Y hay programas o canales de televisión abierta que en ocasiones presentan programas de este canal, de History Channel. ¿Se ha fijado usted en la cantidad de tiempo que le dedican a un programa llamado Alienígenas Ancestrales? A veces todavía no se acaba el programa, ¿va? Lo ponen en un cuadrito chiquito y en el otro cuadro más grande empieza el otro programa, empieza el otro capítulo. Le han dedicado tiempo tras tiempo tras tiempo a tratar de probar que los dioses en los que creían los antiguos en realidad eran antiguos astronautas. Hay días en que bombardean con tanta información, que no siempre es información cierta, pero bombardean a los creyentes, bombardean a la iglesia, nos bombardean con información que nos está diciendo que la Biblia puede tener una cierta connotación intelectual de los antiguos, de nuestros antepasados. En este programa han dedicado mucho tiempo a tratar de probar que lo que las culturas antiguas llamaban dioses no eran otra cosa que extraterrestres que vinieron a la Tierra en otro tiempo. Y por supuesto, dan a entender que el Dios de la Biblia no es otra cosa que lo mismo. Otro extraterrestre que llegó y hizo experimentos genéticos con el ser humano y aquí estamos. Como ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, hermanos, y como lo acabo de mencionar ahorita, la Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Ya lo ilustramos con la taza de café. Todos sabemos lo que es eso, ¿sí? Cuando usted dice va a tomar café, bueno. El caso es que lo que usted bebe no es café puro, sino una mezcla de una o dos cosas juntas. En el caso de la Biblia tenemos que entender que la palabra de Dios está aquí. Esta es la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. La pregunta es, hermanos, ¿la creemos? ¿Creemos que esta palabra es la palabra de Dios o no?
Porque, hermanos, aquí es donde está el secreto para poder nosotros alcanzar la salvación de nuestra eternidad, de nuestras almas por la eternidad. Hay muchas gentes, hermanos, hay muchas personas que estarán en este momento dudando si verdaderamente la palabra de Dios es verdadera o no. Pero la mayor prueba que tenemos, hermanos, de que la palabra de Dios es veraz, es que esta palabra se está cumpliendo delante de nosotros. Usted ha leído, hermanos, que habrá pestes en los últimos tiempos. Dice, estos son principios de dolores. Ahorita todavía no salimos del COVID y ya están diciendo de otro virus que viene, ¿verdad? Del H1N1, que ha mutado y viene en la carne del cerdo. Y estamos hablando, hermanos, de que todavía no salimos del COVID y ahí viene esta otra que también afecta a las vías respiratorias. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermano? ¿No dice acaso la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Se está cumpliendo la palabra. ¿Qué es lo que le da ese respaldo? ¿Qué es lo que evita que esta palabra caiga al suelo sin ningún valor? ¿Qué es lo que evita que esta palabra se derrumbe? Lo que evita que esta palabra se derrumbe es la autoridad y la fidelidad de aquel que dio esta palabra. Es el poder de aquel que dio esta palabra. Esta palabra no se va a derrumbar como las promesas de campaña que a veces los políticos hacen. No es cierto que todos nuestros políticos llegan con la promesa de que ellos tienen de que ellos tienen la respuesta, de que ellos tienen la solución, de que ellos tienen la manera de cambiar al país. No es cierto que todos llegan igual. ¿Qué pasó con nuestro recién presidente, con nuestro actual presidente? Mucha gente está molesta, está enojada porque las promesas que hizo no las ha podido cumplir y ningún presidente las va a poder cumplir. No es que esté en contra de López Obrador y a favor de los otros corruptos que se han ido, no, hermanos, entendamos eso. No estamos a favor de la corrupción, no estamos a favor de los otros gobernantes que han salido igual o peor. Estamos aquí, hermanos, hablando de que ningún político, de que ningún gobernante, de que ninguna persona podrá cumplir con una palabra que ha dado si no tiene esa autoridad espiritual. Dios es el único que puede respaldar esta palabra. Por eso es que esta palabra, hermanos amados, debemos entender, no cae, porque el que la dio, porque el que la inspiró, porque el que la ha enviado a nuestras vidas es Dios mismo. Una segunda pregunta, hermanos. O bueno, dentro de esto mismo, quiero seguir con esto mismo todavía. La Biblia fue escrita por inspiración divina, ¿sí? Vamos a ver, Primera de Pedro 1:19 al 21. Primera de Pedro 1:19 al 21. Dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese qué precioso está esto. Dice la palabra del Señor que los hombres que escribieron lo que Dios quería que se escribiera, no otra cosa. Ahora, vamos al Evangelio, capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20, dice la palabra, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice Juan, no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, muchas señales fueron hechas. ¿Cómo saber cuáles escribir? ¿Cómo saber cuáles quedaran escritas? ¿Qué fue entonces lo que les dio primeramente la fe y luego la autoridad a estos hombres para escribir lo que escribieron y que luego dijeron, esto es palabra de Dios? ¿Qué fue lo que les dio? Bueno, ellos escribieron aquello de lo que fueron testigos presenciales. Vamos a ver algunos textos que lo prueban. Voy a hablar específicamente del Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento también podemos hablar de
de puntos de autoridad para la palabra, pero ahí mismo, bueno, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué escribieron? De lo que ellos fueron testigos presenciales, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos. ¿Estamos? Esto es lo que ellos escribieron. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas. ¿Se fija qué fue lo que escribieron? Aquellas cosas que entre nosotros, dice Lucas, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, fíjese bien, después de haber investigado con diligencia. ¿Se fija? Después de haber investigado con inteligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 6 al 8. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué fue lo que escribieron? Mire, ellos primeramente escribieron aquello de lo que ellos mismos habían sido testigos, ¿sí? Pero ahí le va. Los escritores del Nuevo Testamento apelaron al conocimiento de primera mano que tenían sus lectores u oyentes con relación a los hechos y a la evidencia que tenían de la vida del ministerio de Cristo, ¿sí? Los escritores no solamente dijeron, nosotros vimos esto, o vimos aquello, o escuchamos esto, o escuchamos aquellos. Vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 3, fíjense lo que dice, versículos 14 al 16. Quiero darle tiempo para que encuentre la cita. Hechos, capítulo 3, 16. Perdón, 3, 14. Dice: mas vosotros, fíjense bien, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Fíjense la palabra que está hablando aquí Pedro. Ellos no se pusieron a decir, nosotros escuchamos, nosotros vimos. Ellos se pusieron frente a sus adversarios y les dijeron, ustedes también saben, ustedes vieron y tienen un conocimiento personal de estas cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Fíjense cómo dice: pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Estos hombres no solamente hablaron o testificaron de lo que ellos vieron, ellos confrontaron a sus adversarios diciéndoles las cosas que ellos mismos habían sido testigos, las cosas de las que ellos mismos habían comprobado que eran reales.
Cuando una persona afirma a su oponente que es testigo y conoce de lo que se está hablando, debe de tener mucho cuidado. Porque si la persona que dice, tú conoces, tú sabes, no es exacto en los detalles, los adversarios lo agarran por el cuello, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos y decimos, tú sabes, tú estabas. Porque aquella persona va a decir, sí, yo estaba y las cosas fueron de esta manera, no como tú estás diciendo. Sin embargo, yo quiero que usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 14 al 16. Si quiere leer todo el capítulo, puede leer el capítulo 2 completo, puede leer el capítulo 3 completo, puede leer el capítulo 4 completo. Pregunto, ¿en dónde hay una palabra de recriminación o de negación de parte de los adversarios? No la va a encontrar. No la va a encontrar. Y quiero decirle que la Biblia es un libro que no esconde nada. Lea el capítulo 51 del libro de los Salmos. Uno de los más grandes reyes de Israel tuvo que hacer una oración de penitencia, una oración de arrepentimiento delante de Dios, porque pecó. La Biblia no lo escondió. La Biblia lo sacó a luz. Este libro es veraz, porque es palabra de Dios. Una segunda pregunta. Todavía nos queda un poquitito de tiempo. Una segunda pregunta. Para poder examinar nuestra fe, en segundo lugar, debemos preguntar, ¿le creo a toda la palabra de Dios? Fíjese bien, no es la misma pregunta. La primera pregunta era, ¿creo que la Biblia es la palabra de Dios? La segunda pregunta es, ¿le creo a toda la palabra de Dios? Es una pregunta interesante también. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Le suena familiar esto? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a los propios deseos de los oyentes, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vendrá tiempo cuando no aguantarán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no querrán oír la sana doctrina. La palabra de Dios es la única que nos puede hacer crecer para salvación de nuestras propias almas. Sin embargo, es necesario que nosotros todos meditemos si en realidad le creemos a lo que dice la palabra de Dios o no. Segunda de Timoteo 3:16 dice la palabra de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero dice toda la escritura. Y cuando dice toda la escritura no se refiere a las atalayas. Cuando dice toda la escritura no se refiere a los folletos que de repente podamos encontrar o repartir incluso por la calle. Cuando dice toda la escritura se refiere a esta escritura, no a otra. Se refiere a esta palabra, a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? Sabemos que este precioso libro nos fue dado a costa de la vida de muchas personas, muchas. Primero bajo el Imperio Romano. ¿Cuántos hombres y mujeres murieron bajo el Imperio Romano, siendo quemados en Roma como antorchas o siendo echados a las fieras en el circo romano? Luego, bajo el imperio del papado, muchos hombres y mujeres fieles a esta palabra dieron sus vidas para que usted y yo pudiéramos tener un ejemplar. La Biblia es el libro que se ha traducido a más lenguajes y dialectos a través de la historia. No sé si será el libro más leído o no, porque una cosa es tenerla y otra cosa es leerla. Yo sé de personas que han comprado Biblias carísimas para tenerlas abiertas en su sala para fin de espantar chamucos como si fuera un talismán, pero nunca la leen. Otros las tienen en vitrinas y nunca las abren. Hay personas que dicen, no, es que yo la agarro y la leo y no la entiendo, mejor ahí la dejo. Mejor me pongo a leer el libro vaquero, Memín Pinguín, o qué sé yo.
Pero lo cierto es, hermanos, que es el libro que más se ha vendido, es el libro del que más se habla, para bien o para mal. Es decir, hay quienes hablamos y predicamos este bendito libro para vida eterna, para edificación. Y hay otros que hablan de este libro para desacreditarlo y lanzarlo al piso. No sé cuál sea el caso de usted que me está oyendo en este momento. Desafortunadamente el Facebook se nos fue. Pues ya no pudimos por Facebook, pero luego lo transmitiremos por YouTube este mensaje. Así que no sé cuál sea el caso de usted que me está oyendo en este momento. Pero si hemos entendido que este libro es la palabra de Dios, entonces nos toca responder a esta importante pregunta. ¿Le creo? Y si le creo a este libro, ¿le creo por completo o le creo solo aquello que me agrada? ¿Qué es lo que yo creo de esta palabra? ¿Sabe que hay por lo menos dos temas o dos líneas de predicación a los cuales la gran mayoría de las personas se resisten a creer? Uno, el infierno. Dos, la mayordomía financiera para con Dios. Son temas que mucha gente no cree, incluso dentro de las iglesias. Oiga, hermano, está diciendo puras tonteras. ¿Cómo se le ocurre que no vamos a creer en el infierno? Pregunto. El día de hoy, ¿has pensado en cuidar tu vida porque puedes ir al infierno el día de hoy? ¿Has pensado en cuidarte, en guardarte en santidad? ¿Sabes de que muchas veces, y tengo que hablar en plural y tengo que incluirme a mí mismo, pero muchas veces fallamos delante de Dios porque o olvidamos la realidad del infierno o simplemente no hemos creído en él? Esto es una realidad, hermano. Muchos hemos escuchado, incluso hay quienes hemos predicado sobre el infierno. La pregunta es, ¿quiénes verdaderamente creemos en eso? ¿Quiénes no? Qué interesante es, hermanos, que muchas veces hemos oído hablar del infierno. Muchas veces hemos oído hablar y hemos quizá incluso visto películas en las que se presenta una imagen del infierno, de los demonios, de los tormentos, pero no lo hemos guardado en nuestro corazón. No lo hemos entendido en nuestro espíritu, lo hemos entendido en nuestra mente, pero no, esa información no ha llegado a lo profundo de nuestro espíritu. Y esto es bien importante, hermano. Nosotros necesitamos creerle a toda la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. ¿En qué posición estamos nosotros como iglesia? ¿En qué posición estás tú que me estás escuchando y que a lo mejor es la primera vez que oyes un mensaje sobre la Escritura? No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. El otro tema, repito, que es difícil de creer y aceptar es la mayordomía financiera. Yo quiero ser muy claro en esto, espero que no confundirle más de lo que ya pudiera estar. Mucha gente se rehúsa a creer en la realidad del infierno y en la realidad de la mayordomía financiera. Incluso, fíjese, hay quienes han quitado de su predicación, ojo pastores que me pudieran estar viendo, hay quienes han quitado de su predicación la realidad del infierno. Y para ellos todo es abundancia, y para ellos todo es prosperidad, y para ellos es tu decreta, para ellos es tu declara, para ellos es tu visualiza, para ellos es tu Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere proveer, Dios te quiere, chiplear, eres el chiple de Dios. Ojo con eso, hermanos. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, no lo chiplea. No lo chiplea. Porque si se os deja sin disciplina, dice, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es, hermano, lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo como palabra de Dios? En cuanto al dinero, hay personas que malamente llamados ministros han abusado de la iglesia. Y tenemos que ser claros en esto también. Hay abusadores, lobos vestidos de oveja que han entrado a las iglesias.
y que han abusado de la buena fe de la iglesia y que han arrebatado a la iglesia lo poco que la iglesia tiene. No estoy hablando en contra del diezmo, no estoy hablando en contra de las ofrendas. Diezmos y ofrendas están en la palabra de Dios. Hay quienes dicen que los diezmos no son de Dios. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Déjenme ver, ahorita lo acabo precisamente de ver. Aleluya. Está en 2 Corintios capítulo 10. No, perdón, capítulo 11. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjese bien. Aquí Pablo está diciendo, les prediqué el evangelio gratis, es lo que está diciendo. Les prediqué el evangelio de Dios de balde. He despojado, dice, a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de que él no recibía diezmos o no recibía ofrendas. Está hablando de que no la recibió de los corintios. ¿Sí me explico? Fíjense cómo sigue diciendo. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Sí se fija? Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Pablo estaba diciendo, no les voy a cobrar a ustedes, no les voy a pedir diezmos, no les voy a pedir ofrendas. Alguna razón tenía. Y era precisamente que había personas atacando el ministerio de Pablo. Y lo atacaban de la forma en la que podían. Y aquí Pablo está defendiendo su ministerio, diciéndoles, a ninguno de ustedes les he pedido un 5. A ninguno de ustedes les he pedido ofrenda o diezmos o limosnas. No estamos diciendo que sea falso el diezmo o que sea una mentira el diezmo o que sea un robo el diezmo. Estamos diciendo que Pablo vivía de las ofrendas, vivía de los diezmos que la gente daba, pero a los corintios no se les pidió nada. No sé si me estoy haciendo entender. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, aquellos que la desean, dice, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos hablando aquí, hermanos, de que ciertamente ha habido falsos ministros, falsos apóstoles, falsos predicadores que han abusado de la iglesia, ¿sí? Y esto ha provocado una dureza en el corazón. Por acá me están diciendo que este es el codo. Bueno, es que hay gente que tiene el corazón aquí. Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Hay personas que tienen su corazón en las riquezas. Hay personas que tienen su corazón en el dinero. Hermanos, hay personas que niegan o se niegan a creer en toda la Escritura. ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno si es amor? ¿Qué no dice la Escritura que Dios es justicia también?
Dios te ama. Y por eso envió a Jesús en su justicia para que Él diera su vida por tus pecados y por mis pecados. Dios es justo. Y esto lo tenemos que creer y entender. No porque la Biblia diga, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso no quiere decir que Dios no va a hacer juicio, que Dios no va a emitir su justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y vi a los muertos de pie ante Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo tengo que creer la realidad de la palabra, toda ella. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es justicia y toda alma que pecare morirá. Pero Dios es amor, por cuanto Dios amó al hombre de tal manera, dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que entender, hermanos, la palabra de Dios. Este precioso libro tiene que ser creído y abrazado por completo. Finalmente, hermanos, para poder examinar nuestra fe debemos preguntar, ¿qué estoy haciendo con esta palabra que creo que es palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esta palabra? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que el Espíritu Santo haga en mí a través de esta palabra? Cuando hablamos de examinar nuestra fe, no solo estamos hablando de la acción de creer, como ya lo decía al principio. Cuando decimos creo, ¿sí? Esa es la acción. Sino también estamos hablando del contenido de nuestra fe. ¿Qué es lo que creo? Para esto es necesario preguntarnos, ¿por qué lo creo? ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? Mire, mucha gente tiene una fe ciega. Ahora sí que fe ciega. Como la que mencioné hace unos minutos. Hace algunos domingos atrás les comentaba que por fuera de mi casa había pasado una procesión. Y llevaban en un camión tipo torto en una especie de trofeo con la figura del sol en la parte de arriba. No sé si le llaman el Santísimo o la Trinidad. La Santísima Trinidad, ok. La pregunta es, ¿quién les dijo que la Santísima Trinidad tiene forma de sol? ¿O quién les dijo que el sol es la Santísima Trinidad misma? Esto solo por poner un ejemplo de una fe sin fundamento bíblico. Esas personas que pasaron por aquí creen que estaban agradando a Dios. Lo hacen porque creen. Lo hacen porque tienen fe. Lo hacen porque así les han enseñado. Pero no han conocido la palabra de verdad. Tienen sus Biblias a lo mejor. La leen tal vez. Pero no han conocido la verdad. O no han abrazado la verdad. Incluso nos hemos dado cuenta de los mandamientos, los 10 mandamientos. Han sido cambiados. Precisamente en esa forma de fe. Cambiaron los 10 mandamientos. Usted los puede leer en la palabra de Dios y los puede leer en el misal, creo que se llama. En el credo. No sé exactamente, creo que es el misal. Pero usted los puede leer y los va a encontrar totalmente diferentes. Bueno, no totalmente, pero sí hay uno o dos que por ahí están cambiados. Entonces, hermanos, aquí lo importante es, yo creo que este libro es la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Qué voy a hacer con esa fe? ¿Cuál va a ser el fruto de esa fe? Yo necesito buscar agradar a Dios conforme a su palabra. Jesucristo dijo, es necesario que a los que adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuando habla de espíritu, habla de la parte más profunda del hombre. Pero cuando habla de verdad, está hablando de esta verdad, de la verdad revelada en esta palabra. Yo no puedo alabar a Dios como a mí se me ocurre o se me antoja. Yo no puedo vivir mi vida como a mí se me ocurre o se me antoja si he creído en este libro. Si he creído que este libro es la palabra de Dios, si he aceptado esta palabra como palabra de Dios, entonces yo tengo que vivir conforme a esta palabra. Hermanos, la pregunta importante de estas tres, creo que la más importante es, si yo he creído que este libro es la palabra de Dios, si yo creo en este libro por completo, que es la palabra de Dios,
¿qué voy a hacer con esa fe? ¿Qué voy a hacer con este libro? Tal vez usted me dirá, es que yo necesito más evidencias, es que yo necesito más pruebas de que ese libro es la palabra de Dios. Yo lo invito para que usted lo lea. Lo reto, lo desafío a que usted lo lea y vea el mundo a su alrededor y se dará cuenta de que este libro es la palabra de Dios. Así que yo lo invito en esta tarde para que ponga toda su confianza en esta bendita palabra. Yo lo invito para que ponga toda su fe en este bendito libro y sobre todo en el autor intelectual de este libro. Porque usted me dirá, es que ese libro tiene un chorro de autores. No, tiene un solo autor. Tiene muchos escritores, pero un solo autor. Dios. Ponga en él su confianza. Yo lo invito en esta tarde. ¿Quiere orar conmigo? Dios, he predicado tu palabra. Le he dicho, Señor, a todos aquellos que puedan ver este video, Señor, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Y te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, a la vida de cada uno de los que hemos oído, porque incluso yo mismo he escuchado esta palabra. Señor, yo te ruego traigas convicción a nuestras vidas y nos ayudes, nos enseñes, nos guíes a través de ella, Señor. Que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones en las fibras más profundas de nuestro espíritu y haya, Señor, una transformación real en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor, por haberte tomado el tiempo para hacernos llegar esta palabra a nuestras vidas, para que pudiéramos el día de hoy tener un ejemplar de este precioso libro, Señor, al cual, Señor, nos aferramos en esta tarde, al cual, Señor, le creemos, al cual, Señor, aceptamos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El Señor les bendiga. Esperamos en el Señor que pronto podamos tener este video en YouTube y en Facebook, para que todos aquellos que se quedaron con las ganas de verlo en vivo, pues lo puedan tener por lo menos ya grabado. Que Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos el martes a las 8 de la noche para nuestro estudio y el jueves para la oración igual a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y el Señor sea con todos ustedes. Amén.